Y es la hora de Ramón Estrada, el consultor político, con quien nos comunicamos todas las semanas para que nos dé su visión, su análisis a propósito de los temas de actualidad. Ramón, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy buen día, Mario, para vos y un saludo a todo el equipo de la radio. Bueno, muchas gracias. Y temas hay, ¿no? Para referirse por ejemplo, a Milei y su postura ante la situación en Venezuela y lo que ha dicho después de la reunión ayer de urgencia de la OEA, ¿no? Sí, ayer estuvieron reunidos en la OEA, donde estuvo participando la canciller argentina Diana Mondino, y las expresiones de Milei, que ahí, primero de todo, hay que ordenar y entender que hay que reconocer el contexto en el que se da la situación de Venezuela y reconocer cómo el dispositivo de la derecha regional ha actuado. Porque hay un dato primordial que Javier Milei y también distintos dirigentes de la región, de distintos países, salieron a denunciar el fraude de la elección en Venezuela cuando todavía se estaba votando en Venezuela. Había filas, todavía había personas en Venezuela que estaban votando. Y ahí entra la situación de Venezuela y reconocer el contexto de Venezuela. Que el sistema electoral es muy robusto, no es un sistema electoral que pasa desapercibido dentro de las democracias occidentales o dentro de las democracias a nivel mundial, es un doble voto. El problema en Venezuela es que no aparecen las actas, pero es como si uno se pusiera a demandarle a Estados Unidos que entregue los resultados en las primeras 72 horas. Uh-huh. Recordemos que en la última elección en Estados Unidos hubo una demora en la carga en recontar tres estados y estuvieron más de 2 meses trabajando para reconocer el dato que lo pedía Donald Trump principalmente. Uh-huh. ¿Por qué dices doble voto? Doble voto porque el doble voto de Venezuela, el sistema de doble voto es, vos tenés una máquina donde entras y optás por un candidato. Tecleás un candidato, esa máquina no tiene conexión afuera. Al conectar la votación, te imprime un ticket parecido a los que te imprimen las máquinas de los bancos, sí. Los tickets de banco. Bueno, te imprime ese ticket y ahí está tu segundo voto, porque llevas ese voto y lo depositas en la urna. Uh-huh. Cuando se cierra la votación, la máquina emite un comunicado donde está el reporte de todas las votaciones. Es como más o menos bastante parecido a la boleta única electrónica que utilizamos aquí en San Luis en algún momento en las elecciones municipales. Algo parecido, pero no del todo, por cómo es el sistema cómo se recuentan los votos en Venezuela. Se emite una planilla, que esa planilla se tiene que mandar a 2 centros de cómputo, por así como se conoce en Argentina, que son los que recopilan la información de todos los centros de votación en este caso de Venezuela. Y cuando emite el acta a la computadora, esta acta es firmada por los que vienen a ser el presidente de mesa y quienes están acompañando el proceso electoral en representación de los distintos partidos, en el caso de Venezuela, firman el acta y se quedan con el acta, ¿se entiende? Sí. Y se transmite el acta, entonces queda, primero de todo, el sistema de doble votación. Se vota en una máquina, que la máquina emite, y después se puede cotejar en la emisión de esta planilla, se puede cotejar con los votos depositados en la urna. Sí. Eso es lo que se está demorando, las actas esas todavía no aparecen, porque por el otro lado, la oposición de Venezuela, en este caso que desconoce y que denuncia fraude también, ahora antes de que cierre la elección ya estaban denunciando fraude, ellos también disponen de la copia de estas actas, y ellos todavía no han salido con las actas que disponen, están esperando que salga el gobierno de Maduro, el gobierno de Maduro no, la Comisión Nacional Electoral. Sí. Hay que entender que en Venezuela no hay 3 poderes como en Estados, como en Argentina. 3 poderes: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. En Venezuela, el poder electoral
tiene rango de poder nacional, tienen 4 poderes. Esto se remonta a una visión de Simón Bolívar que tomó Chávez y que le implementa y se reforma. Esta Comisión Nacional Electoral tiene rango de poder nacional. Y es lo que le están pidiendo desde el centro Carter. Después también Lula con Biden estuvieron en comunicación. Eso es lo bueno, porque si bien Mauricio Macri y Javier Milei se expresaron y denunciaron fraude, desde Estados Unidos no hubo contacto con otra persona en la región más que con Lula. Hay que destacar eso. Que Joe Biden toma nada más contacto telefónico con Lula y dialogan sobre que hay que darle transparencia al proceso electoral, que es lo que le están demandando todos los veedores. Y después una parte son los veedores internacionales que participaron en el proceso electoral. Estamos hablando de 1.300 veedores internacionales. Acá en este caso, el país que desarrolla el proceso electoral hace un ofrecimiento a los distintos centros, como el Centro Carter, por ejemplo, o a la Unión Europea, o por ejemplo a los gobiernos de los distintos países de la región, o periodistas, los invita a que participen como veedores internacionales. De los 1.300 veedores internacionales, ninguno ha denunciado que encontró anomalías cuando estuvieron recorriendo los centros de votación. ¿Qué es lo que denuncia? Que no dejaron venir, por ejemplo, a veedores franceses o veedores de ciertos países de la Unión Europea. Pero bueno, esa es condición propia del país que quiere recibir o no recibir ciertos veedores, porque desconocen que estos veedores también hay veedores que vienen de África, de países africanos. Entonces dice, ¿por qué tienen más autoridad veedores internacionales africanos que europeos? Era la queja, le decían, nosotros aportamos más a la democracia desde la visión europea que desde los países africanos. Toda una contradicción, por así decirlo. Pero hay que reconocer de nuevo el contexto en el que se da la elección y en el que se pone Javier Milei. Hay que entender que antes de la elección, Nicolás Maduro había decidido polarizar con Javier Milei. Sí. Ha venido polarizando con Javier Milei a nivel regional. No, de nada servía de que estuviera polarizando o estuviera enfrentándose directamente con Edmundo González Urrutia, que era el otro candidato que se presentó, el que sacó el 42,2%, según el 80% de las actas que había escrutinado la Comisión Nacional Electoral. Y hay que irse ahí que el problema que hubo es que hubo un hackeo informático en el momento de la transmisión de los datos, que es lo que recién te decía. Cuando las máquinas de los centros de votación emiten una planilla, que es la planilla que se va a pasar al centro de cómputo, que más o menos está todo estandarizado para que al cierre de la votación, aproximadamente en tantos minutos, puedan estar todas conectándose para estar enviando. Fue cuando hubo un hackeo en la transmisión de los datos. Hubo un hackeo que está denunciado y se está investigando. Según lo que se corre, es que el hackeo habría provenido del país de Macedonia del Norte, que Nicolás Maduro denuncia que tenían identificado al país, pero no lo menciona. Después se ha corrido la información de que proviene, al parecer, de Macedonia del Norte. Pero los datos se pueden contrastar con las actas, que es lo que se le está pidiendo al gobierno y lo que se le está pidiendo a la Comisión Nacional Electoral. Que aparezcan las actas, que den a conocer las actas porque las tienen, así como la oposición denuncia que tiene el 70% de las actas, ellos no las muestran tampoco. Eso es lo ilógico. Sí. Ahora, incluso presidentes como el de México, que ayer tuvieron otra postura en la reunión de la OEA, había reclamado él que también se mostraran las actas. Esta mañana había un título que dice: pese al voto de sus países en la OEA, Petro y López Obrador habían reclamado las actas. Los presidentes colombiano y mexicano cercanos al chavismo reclamaron a Caracas un escrutinio transparente. Fue antes del voto de anoche en la OEA. ¿No? Es lo que están reclamando. Hay que tener también un dato de que no hay que desconocer la realidad de Venezuela. En Venezuela tenés, según cálculos de Naciones Unidas, tenés al menos 7,7 millones de venezolanos que están en el exterior, que salieron.
ahí también hay un cansancio en parte de la sociedad de Venezuela, donde hay familias que se han desintegrado, se han ido hijos, se han ido parientes, se han ido vecinos hace 8 años, ya no volvieron y no volvieron a tener más que contacto, el único contacto que tienen en el exterior. De estos 7,7 millones que están en el exterior, solamente 70.000 pudieron votar. Los otros no reunieron las capacidades para poder inscribirse y votar. Ese dato, si uno lo contrasta con los millones de votos que recibieron cada candidato, hay más votos en el exterior de los votos que recibieron cualquiera del primero y segundo candidato. ¿Entiendes? Sí. Es un dato para considerar en la situación en la que se encuentra Venezuela. ¿Y qué puede pasar en el ámbito de la Argentina con esta situación en Venezuela? ¿Cómo puede incidir en la política y en los posicionamientos de los dirigentes? Es que ya hay un claro posicionamiento. Recordemos que no tenemos vuelo directo de Argentina a Venezuela, no hay vuelo directo. Tenés que hacer combinación por países para poder llegar. Sí. Un vuelo que te demanda X horas o te demanda el doble de hora para venir o para ir, en este caso. Las relaciones diplomáticas están frenadas totalmente. De hecho, se le pidió por parte, hoy jueves vencen las 72 horas que pidió el gobierno de Maduro para que abandonen los diplomáticos que se encuentran en la embajada de Argentina, y dentro de la embajada de Argentina hay 6 dirigentes de la derecha de Venezuela que se encuentran en territorio político. Hay que ver si ellos consiguen un salvoconducto y pueden irse a otra embajada o pueden transferirse, pueden viajar en el salvoconducto, pueden venir con el equipo diplomático argentino, retornar a Argentina directamente. Lo que pasa con las relaciones de Argentina y Venezuela están congeladas de antes, ya desde el balotaje se reconfiguran la fuente de las relaciones internacionales con Venezuela, entendiendo que Javier Milei llegaba a la presidencia, por lo tanto está todo desarmado. El andamiaje diplomático y de comercio exterior que había en el gobierno anterior y en comparación con este está totalmente desarmado. No hay nada. De que abandonen la embajada en este momento no pasa nada, por los turistas nada más. ¿Sabes? Te quería preguntar a propósito de este creciente papel en la actividad política que está teniendo Karina Milei, su enfrentamiento con la vicepresidenta y también sus actividades para generar el partido político en el cual asentarse en elecciones venideras. Sobre esa cuestión te quería preguntar, cuando también se la menciona como parte, digamos, de sus actividades, el desplazamiento de funcionarios designados por acuerdo con algunos gobernadores de provincia en las delegaciones de vialidad nacional, que las habría tomado ella ahora, e incluso se da el nombre de quien han designado en San Luis, como parte de la estructura política en la cual quiere basar el ejercicio del poder de Milei. Mira, con Karina Milei sobre todo hay algo que hay que sostener, que ella es la encargada principal del armado territorial. Y si uno entiende lo que el venidero del 2025 es una elección netamente territorial, y eso lo podemos contrastar con lo que va a pasar hoy dentro de unas horas, cuando Mauricio Macri relance su partido y se posicione para el 2025. Sí. Karina Milei, ya hay encuestas de que si uno toma los datos del conurbano, que es un termómetro constante para la elección o para determinar qué es lo que está sucediendo en el campo político, las encuestas legislativas hoy para el 2025 le dan de que la opción, según la consultora CB, el 45,3% piensa que van a estar representados en una coalición política del PRO y la Libertad Avanza. Ajá. Pero si uno desagrega la opción y le pregunta, si lo pregunta desagregado, si lo pregunta no como coalición, sino como partido, ¿por qué opción?, es donde hay una gran diferencia en el dato separado, porque el 30,5% votaría la Libertad Avanza
y el 16,9% votaría el PRO. ¿Y esos datos, digamos, son trasladables a todo el país o son solamente del área metropolitana? Son del área metropolitana, pero lo que te determina, a ver, 8 meses antes de la elección, sí. 8 meses antes de la elección del 2023, ya se detectaba en el conurbano de los 24 distritos del AMBA, Ajá. de los 24 distintos, en 18 se detectaba el posicionamiento de Javier Milei. Sí. No se determina la elección, pero sí lo que te arma es un panorama sobre la incidencia electoral. Claro, y ahí es donde hay que entender la Y estrategia electoral de todos los partidos políticos. Hoy están viendo a Buenos Aires y lo está viendo, como me preguntaba recién, Karina Milei. Karina Milei entiende que el desarrollo territorial que debe hacer, no solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino en la provincia de Buenos Aires, para posicionar 100% candidatos propios, porque ya no hay un acuerdo de coalición entre el PRO y entre la Libertad Avanza. Habrá un acuerdo parlamentario, pero no un acuerdo en ámbitos partidarios. Eso ya lo vimos con lo que le sucedió a Patricia Bullrich y cómo quedó ubicado el ingeniero Macri en este caso. Uh-huh. Cuya imagen positiva me llamó la atención en esta encuesta que estás mencionando. Porque pensé que estaba con menos imagen positiva Macri, y veo que en cambio tiene 49,5% de imagen positiva. ¿No? Tiene esa imagen, pero no es trasladable, es imagen. Es imagen. No es voto. No son votos, es imagen, claro. Exacto, es imagen, 100% imagen, no voto. Ya cuando aparece votos, como opción de voto, cambia. Baja al 16, ese que mencionaba recién. Exacto, baja al 16. Ahí cuando lo hace directamente, cuando el voto es puro PRO. Uh-huh. Perdón, y te interrumpí cuando estabas analizando precisamente ese aspecto del 30,5 de la Libertad Avanza, del 16,9 del PRO. ¿Y qué te sugiere el resto de la encuesta realizada ahí? El resto tenés que justamente está cayendo la imagen, poco a poco se está desgranando la imagen dentro de esta encuesta, donde vos podés ver de la permeabilidad que tiene la imagen de la gestión de Javier Milei, ¿no? Se está desagrando poco a poco, no como lo esperaban ellos, pero ahora es donde comienza el tractor de la Libertad Avanza en el territorio de armar y de tener candidatos que sean puros, 100%, y en eso se va a encargar Karina Milei, de que los candidatos que sean colocados le reporten 100% a ella y no tenga que llenar la lista o depender de partidos aliados, como sí dependieron, por ejemplo, del Partido Demócrata. El Partido Demócrata es parte del gobierno de la Libertad Avanza por el acuerdo electoral que hubo, por lo cual volvieron a estar en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados representando al Partido Demócrata después de años. Pero ¿qué pide Karina Milei en este caso en el armado? De que en la estrategia electoral del 2025 la Cámara, los diputados que puedan cosechar, sean 100% ellos y no tenga, obvio, que estar negociando con más votos ni tener que tener internas, como la interna que me mencionabas recién. Hay una interna que tiene abierta y durísima Karina Milei, que es con Victoria Villarruel. Eso. Pero en 230 días aproximadamente de gobierno, vos tenés un cálculo que lo lleva el consultor Pablo Salinas en su Twitter, de que vos en 230 días vos tenés la eyección, que fueron renunciados o renunciantes, en total 60 funcionarios, de los cuales muchos, no por decir la mayoría, pero muchos fueron por pedido y solicitud de Karina Milei, por allegado. Ahí es donde se arma donde hay cruje en el interior de una nueva fracción de poder interno, que es Victoria Villarruel, que puede armarse un polo de poder en el Senado y tener una agenda propia. Hay que recordar que en la Argentina tenemos una larga tradición de conflictos entre presidentes y sus vices. No solamente podemos rastrearlo en los años de democracia, sino lo podemos rastrear en distintas épocas, los conflictos que ha habido entre el presidente y su vice, que acá
también tenemos que la diferencia de poder que hay entre la cabeza del Ejecutivo y el vicepresidente es abismal. No, es totalmente, porque lo único que el rol que tiene el vicepresidente, si uno lo puede decir, el poder que tiene, son las declaraciones políticas que puede hacer en este caso Victoria Villarruel. Su poder está en las declaraciones políticas, más que en las acciones que pueda llevar adelante. Las acciones se lleva el presidente. Sí, efectivamente. Y por eso hay expectativa de qué pasará cuando empiece a actuar ella, ¿no? Claro, cuando ella salga a ser, digamos... Cuando salga a ser... Porque vos tenés que, si bien son dos políticos de derecha o de ultraderecha, como le quiera cada uno decir, pero ambos representan tradiciones políticas totalmente diferentes. No es que vienen de una misma tradición o de una misma militancia política. Sí. No, porque Victoria Villarruel tiene más un sesgo nacionalista, en tanto que Javier Milei tiene un sesgo ultraliberal. Sí. Por lo tanto, no son iguales del vamos. En las tradiciones de fondo no son iguales. No entienden la política de la misma manera. Por eso hay que esperar cómo ella se va a desarrollar. Y ahí es donde vos me preguntabas sobre Karina Milei, donde no la deja llegar a que tenga interferencia en el armado territorial de Provincia de Buenos Aires, no la dejan que tenga una foto, le llueven invitaciones de reuniones y de querer tener una foto con la vicepresidenta, en este caso Victoria Villarruel, pero no la dejan desde el Ejecutivo y principalmente desde un hombre clave del Gobierno de Libertad Avanza, que es Santiago Caputo, el estratega político de máxima confianza de Javier Milei, que es el que ordena quién se saca una foto y quién no se puede sacar una foto y tiene que supervisar sobre todo la imagen de la vicepresidenta, que la tienen totalmente captada. La última pregunta y te libero. A propósito de lo que me dijo esta mañana muy temprano una señora, me viene y me habla del tema de los aumentos en los servicios y también el aumento del precio del combustible, con los salarios prácticamente, perdiendo todos los días algo de poder adquisitivo, por más de lo que digan algunas encuestas últimas. Y entonces me dice, ¿iremos a aguantar los 4 años? Esa fue la pregunta que ella me formulaba. ¿En qué medida este desgranamiento que mencionabas recién de la encuesta esta de CB muestra que haya algún tipo de descontento con Milei en la comunidad? Mira, en parte de ese contexto hay un trabajo reciente del equipo de Subán Córdoba, ajá, donde ellos ven que la reprobación de la gestión está en un 54% y la aprobación está en un 44%. Pero cuando vos le preguntás a los encuestados si dicen haber llegado a un límite o pueden poder esperar más para percibir unas mejoras económicas, solamente el 46,2% de los encuestados sostiene que ha llegado un límite. Ha llegado el límite, pero dentro de esos 46,2%, vos tenés un 12,5% que manifiesta estar dispuesto a esperar 6 a 12 meses más. Es como que se va dosificando la esperanza, se va acotando, pero también dentro del resabio, del núcleo duro, todavía hay gente que espera que las condiciones económicas mejoren. Uh-huh. Si no, hay que irse directamente a la reflexión de Jaime Durán Barba, una de las últimas reflexiones que hizo en su artículo en Diario Perfil, donde lo que él manifiesta más o menos en palabras es que si la gente no se siente con el que se puede vivir mejor, en poco tiempo se puede incendiar todo. Uh-huh. Está bien. Son palabras de Jaime Durán Barba, sí, hay que entender. Sí, hay que contextualizarlo nuevamente a Durán Barba en lo que quiere decir. Ramón, muchas gracias, muchísimas gracias. Por favor, Mario, muchísimas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento, muchas gracias. Ramón Estrada, no hasta cualquier momento, hasta la próxima semana. Ramón Estrada, consultor político, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad, como todos los jueves. Nada Secreto UNSL en Facebook. Nada Secreto UNSL.